Uno, vamos. ¿Qué tal? Buenos días. Les saludamos desde la Universidad de Quintana Roo y algunos puntos de México y Argentina. Les damos la bienvenida al seminario del Cuerpo Académico Investigación Aplicada para el Fortalecimiento de la Cultura y la Identidad de la Universidad de Quintana Roo. Esta primera sesión del seminario está dedicada a las prácticas religiosas en espacios públicos y privados, y contamos con una serie de invitadas e invitados que son especialistas en temas de esta naturaleza. Simplemente les quiero decir que contamos con participantes que están en distintas zonas del país, no solamente desde Quintana Roo, que es el Caribe mexicano, sino en la Ciudad de México, en el occidente del país y muy en el sur del continente. Nos acompaña uno de los participantes en Buenos Aires. La intención de este seminario es compartir con todas y todos ustedes algunos de los adelantos o de los resultados de investigación que han alcanzado los colegas que participan. Es por ello que vamos a tener 20 minutos de presentación individual y posteriormente una sesión de diálogo con ustedes. Agradecemos su presencia, su interés por estar con nosotros y vamos a dar comienzo al seminario. La primera exposición es de Cristina Mazariegos. Ella se encuentra, es profesora, la doctora Mazariegos quiero decir, es docente, investigadora de la Universidad de Guanajuato, y el tema que va a exponernos el día de hoy es acuerpar a la metodista, diferencias y convergencias en la participación femenil de la Iglesia Metodista de León en México. Adelante, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Buenos días a todas, a todos. Voy a compartir mi pantalla. Gracias a Toño por la invitación a ser parte de este seminario. Lo que yo voy a compartirles hoy es una etapa exploratoria surgida de la curiosidad que, en lugar de saciarse, se nutrió aún más a partir de mi tesis doctoral en la que trabajé con mujeres metodistas de León, Guanajuato, México, y encontré prácticas inscritas en el contexto cúltico que me llevaron a poner atención al tema del cuerpo, la corporalidad y las emociones. Estos apuntes también se han nutrido de charlas recientes con algunas de las mujeres. A través de esto, mi intención es seguir abonando a las reflexiones en torno a las distintas formas de resistencia y cuestionamientos que llevan a cabo al interior de sus iglesias, con el propósito de transformar los espacios de dominación y discriminación por género en espacios de reivindicación y participación femenil a través de sus concepciones sobre el cuerpo y lo que implica en términos espirituales y sociales poner el cuerpo o acuerpar a la metodista. Esto es indispensable para comprender la complejidad de las formas de practicar la fe desde los posicionamientos y la mirada de las mujeres creyentes, y así cuestionar los estereotipos que las siguen colocando como sumisas e irreflexivas. Para contextualizar un poco y de manera muy rápida, la ciudad de León es parte del estado de Guanajuato en el centro occidente de México. Es un estado primordialmente católico donde casi el 94% de su población se adscribe a dicha religión, mientras que las religiones protestantes y evangélicas representan el 2.55%. Es un contexto en el que prima el conservadurismo religioso y la influencia de la religión católica se hace presente en todos los escenarios políticos y sociales. Con respecto a la participación femenil, hay diversos estudios. Desde la historia se resaltan la subordinación de las mujeres y la reproducción de roles de género, y se enfocan en analizar cómo el ideal de mujer ha influido por la religión, ha de alguna manera condicionado su valía y su honor centrado en su sexualidad, su cuerpo y su reputación. Así también por parte de los estudios desde la historia se han centrado en el trabajo o en el legado de las mujeres protestantes en la educación y el impacto político y social en México. Por su parte, los estudios desde la teología feminista y la hermenéutica bíblica abogan por romper con los pasajes misóginos y aproximarse a las realidades de las creyentes desde lo que se llama
ver con ojos de mujer, estudiar con mente de mujer y experimentar con cuerpo de mujer. Desde la teología de Labia Ayala surgen perspectivas decoloniales y el feminismo comunitario que cuestiona e intenta romper las lógicas colonialistas del feminismo occidental. En los últimos años ha habido una variedad de trabajos desde la antropología y la sociología que han dado cuenta de cómo al pertenecer a una iglesia evangélica se construyen espacios de participación donde se ejerce un poder simbólico y sustantivo posicionando a las mujeres como agentes. Esto influye en la reelaboración y resignificación de los roles de género, de las identidades, del cuerpo y la participación femenina. Pero más allá de que las iglesias protestantes permitan a las mujeres hacer algo, son estas quienes desde una exégesis bíblica y la puesta en marcha de distintas actividades, con el fin de reflexionar su papel tanto eclesial como social, han ido abriendo camino para su reconocimiento. En este sentido, la Iglesia Metodista desde el siglo XVIII, siglo en el que fue fundada por John Wesley, ha constituido una forma muy particular de organizarse y realizar sus cultos, poniendo énfasis en lo emotivo y en lo experiencial bajo el principio de la gracia por un lado, es decir, la creencia de que en cada persona se halla el espíritu, y por otro, el principio de santidad social, que implica que la salvación individual será posible en tanto se reconozca y se trabaje por la y el prójimo. A decir de Lina, una de las seminaristas con las que platiqué recientemente, Wesley, cito, en sus diarios menciona que todos somos iguales, que en cada persona está el Espíritu de Dios. Eso para mí es un indicio, porque aunque él no lo haya hecho explícito, de que todos los cuerpos son sagrados. Por otra parte, esta idea de que tenemos de la santidad social también es fundamental porque Wesley te está diciendo que no solo importa tu santidad personal o espiritual, o que vayas a la iglesia, o que ores, o que leas la Biblia. Te está diciendo que también te debe de importar lo que las personas están pasando, lo que los cuerpos están sufriendo. Y en el contexto en el que habla, dice Lina, que es la revolución industrial, hay pobreza, hay muerte, hay un chorro de adicciones, de alcoholismo que terminan por dejar a las familias en la calle. En este sentido, dice Lina, eso le dice que para que pueda aspirar a tener una santidad no basta con que haga cosas espirituales, sino que tiene que preocuparse por los cuerpos de las personas. Pensando en esta idea de la gracia y de la santidad social como esa comunión entre lo individual y lo colectivo, como algo propio de cada persona sin importar su género, raza o clase social, cabría la pena preguntar en qué momento esto adquiere en la práctica una impronta de género, estableciendo jerarquías entre las personas y cómo hoy en día se concibe la propia idea de la gracia y la santidad social cuando se encarnan en cuerpo de mujeres. Esta concepción de la santidad como algo que se logra desde lo espiritual, pero también a través del cuidado y la búsqueda del bienestar colectivo, tanto en lo material, en lo espiritual y lo corporal, adquiere un fuerte sentido para las mujeres metodistas al momento de congregarse y realizar las diversas tareas, tanto eclesiales como laicas. En este sentido, Jazmín, miembro de la Mesa Directiva Femenil de León, señala que el cuerpo humano es sagrado, es el templo en el que habita el Espíritu Santo, por lo tanto no tienen derecho a contaminarlo con nada. Y esta idea del cuerpo humano, según Jazmín, refiere también a la idea de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad propia recae en el individuo, pero no nada más en el cuidado de su propio cuerpo, sino en el cuidado del cuerpo ajeno. De ahí que dice ella que es importante erradicar la violencia dentro del matrimonio, en el noviazgo, y que este tema particularmente no ha sido fácil de tratar por la Iglesia Metodista, ni por los pastores, ni en las sociedades misioneras femeniles, porque no es un tema que se pueda hablar directamente siempre. Sin embargo, lo que se está haciendo desde las sociedades misioneras femeniles es un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres a través de distintas actividades, como les voy a mencionar más adelante. Para la Iglesia Metodista, como señala Carlos Oliver, el cuerpo está vinculado a las nociones de cuidado, salud e higiene. Oliver menciona que el cuerpo tiene una ambivalencia, ¿no?
La carne puede ser considerada como una masa llena de instintos y colmada de pasiones. Y por otro lado, este templo donde el espíritu se manifiesta, como lo decía Jazmín. Entre los protestantes, en este sentido, el cuerpo adquirió una doble significación, como cuerpo sagrado y como cuerpo ruinoso. Pero esa lucha contra la carne y la apuesta por mantener el cuerpo sano, como comenté, no compete al ámbito individual únicamente. Curar para curarse, diría Oliver. No hay cura individual si no la hay colectiva. Por lo tanto, el cuerpo individual y el colectivo están relacionados en un tejido que atraviesa cuerpo, espíritu, mente y emociones. Como lo señala Lina al expresar cómo concibe ella misma su cuerpo. Para mí, lo importante es pensar que no soy un ser de partes aisladas, no soy cuerpo y espíritu y mente por separado, sino que soy una sola y lo que mi cuerpo siente tiene que ver con lo que mi mente piensa. Fundamental para mí también es que el Espíritu de Dios también vive dentro de mí. Y no porque yo sea buena, no porque yo sea santa, no porque yo cumpla todos los requisitos de la lista, sino porque Él es bueno, porque Él así lo ha querido para mí. Y eso me lleva a saber que mi cuerpo es sagrado, no en el sentido de que, no voy a tomar café porque le hace daño, sino en el sentido de que desde aquí puedo interpretar, puedo buscar, luchar, hacer lo necesario para tener una armonía con Dios y con la gente que me rodea. Por eso, dice Lina, eso de acuerpar me encanta porque justamente que tú sirvas de protección para ti y para otras personas. ¿Y qué es acuerpar?, le pregunto a Lina. Ella contesta, poner tu cuerpo. Poner tu cuerpo. No solo estás poniendo tus ideas, que es algo que en iglesia se ve mucho. Por ejemplo, yo como pastora todos los domingos me paro a predicar, a decir palabras, a decir ideas, que está súper bien. Pero luego, ¿qué pasa con mi cuerpo? Nada más oye ideas, nada más hablo. No, mi cuerpo también dice o va en consonancia con lo que mi mente dice. Entonces, estoy diciendo que la santidad es social, no puedo quedarme sentada o parada en mi púlpito. Tengo que ir, tengo que actuar, que mi cuerpo esté presente en los lugares donde estoy diciendo que se necesita. Esto se hace explícito desde las oraciones por sanación, en la que las manos son el conducto mediante el cual se sana y se transmiten intenciones. Y aunque dentro de la iglesia metodista la exacerbación de las prácticas corporales como danzar o mover el cuerpo de forma pendular o las convulsiones durante la recepción del Espíritu Santo no son bien vistas, hay prácticas desde el culto, así como pequeñas dramatizaciones durante las asambleas femeniles, donde las mujeres se visten de hombres y representan a un varón rudo que exige inmediatamente que le sirvan la comida, y al tiempo, entre el público expectantes, se escuchan exclamaciones como que se sirva él, tiene manos, se dice por favor. O las interpretaciones de algún personaje bíblico femenino como la mujer adúltera, la samaritana, Jocabé, mujer hebrea que salvó a su hijo para desafiar el decreto del faraón, María, Abigail, mujer sensata, entre otras, todas ellas marcadas por la gracia de Dios. También están los talleres al estilo coaching, en el que se usan materiales reflejo, como muñecas que se utilizan de manera metafórica para dar cuenta de los cuerpos dañados, violentados, humillados, abandonados y discriminados de las mujeres. Todas estas prácticas colocan en el centro al cuerpo. En palabras de Seton y Algranti, el cuerpo funciona como soporte de manifestación. Desde la propia lógica de la doctrina metodista, los cuerpos en este sentido se vuelven lugares de enunciación, de sanación corporal y espiritual, pero también de lucha, como lo mencionó Lina. El cuerpo, por tanto, además de ser fisiológico, es una construcción social y, como vemos, teológica e ideológica. En términos burdianos, es el medio a través del cual se despliega el hábitus, poniendo en juego capitales culturales, sociales y políticos. Por su parte, Aguilar y Soto señalan que abordar el término corporeidad o corporalidad permite flexibilidad para comprender la diferencia entre anatomía e identidad social. La corporalidad posibilita ver procesos de resignificación, transgresión y cambio en el momento en el que el cuerpo establece presencias diversas, a veces contrarias a las normas y representaciones sociales que de él se han construido. El cuerpo es, pues, como mencionan Mariluz Esteban y Ángela Davis, un lugar de discriminación, pero también de resistencia y contestación. En el caso de las mujeres metodistas, las concepciones, presencias y usos del cuerpo y la corporalidad entran en tensión y negociación, sobre todo cuando se retoman problemáticas tales como el aborto y los matrimonios igualitarios.
desde aquellas que se niegan rotundamente a ambos porque la Biblia deja muy claro que esto no está permitido, como lo mencionó Eva, hasta aquellas que están a favor, como Sara, quien señala con respecto al aborto que no todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades. Y está Jazmín, que menciona que para ella y según lo que le enseñan en la iglesia, el aborto es un asesinato, pero que en lo personal y como maestra considera que no hay una solución clara, que cada caso es diferente y que es indispensable una educación sexual dentro de la iglesia, como en la escuela y la familia. Esto para que las niñas sepan que la responsabilidad es de ellas y que posteriormente la iglesia no tenga actitudes de señalamiento o le imponga limitaciones. Jazmín menciona que en la iglesia metodista el bautizo de niños que no tienen padre no se da de manera tan sencilla y que hay pastores que niegan bautizar a estos niños. Entonces hay una tensión constante ahí. Otras manifiestan un conflicto por estar a favor sin dejar de pensar lo que les dicen las escrituras, como lo ilustra muy bien lo mencionado por Lina. Cito, una cosa es la interrupción legal del embarazo o la despenalización del aborto, que creo que eso es importantísimo porque en nuestro país bastantes crímenes se cometen horribles como para criminalizar a la mujer que ha tomado una decisión sobre su cuerpo. En eso estoy a favor, que la mujer decida sobre su cuerpo en cualquier caso. Otra cosa, y es el acto mismo del aborto, y es que ahí viene mi dilema, porque en la iglesia nos enseñan algunos pasajes que dicen que Dios te ha visto desde antes de la creación misma del mundo, y otras que dicen que desde que estás en el vientre de tu madre ya te conoce. Entonces, para nosotros es así como qué cosa tan preciosa que mi vida es algo preciado por Dios. Entonces, cuando te planteas esto con lo del aborto, dices, híjole, ¿cómo te explicas esto? Pero para empezar, señala Lina, creo que no te deben tratar de explicar todo con la Biblia porque la Biblia no trata todos esos temas. Entonces es algo difícil quitar esas ideas preconcebidas de nuestra mente que habrá que trabajar en ello. Y bueno, sí creo que debe ser el último de los recursos y por eso estoy muy a favor de lo que dice el pañuelo verde. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque al final, yo creo que la vida sí es sagrada. Diría el meme, no soy científico, ¿verdad? No sé si ese cúmulo de células tenga vida o no, si sea amado por Dios, no lo sé, pero por lo que me han enseñado me gusta creer que sí. Pero siempre respeto el derecho a decidir qué tienen las mujeres y creo que la iglesia no debe meterse en eso. No es un tema que nos competa. En cuanto a los acuerdos y discusiones entre las mujeres metodistas que tienen distintas posturas, siempre se apela al amor en Cristo que se materializa y encarna mediante la regulación del carácter, un vocabulario adecuado para dirigirse a aquellas con las que no se está de acuerdo. Sin embargo, no siempre se logra dicho objetivo y suele haber algunos intercambios y discusiones durante las reuniones. Podría resultar paradójico cuando la idea de acuerpar se vincula a la de sororidad y de manera esencialista se asume que todas las mujeres deben quererse y ser amigas. Sin embargo, en términos de la pastora... Gracias, Toño. Sin embargo, en términos de la pastora Lina, basta con ser empáticas, pensar que a pesar de las diferencias se puede construir sororidad, organizarse y unirse. Como señala Audre Lorde, la palabra sororidad presume una homogeneidad de la experiencia que no existe. Es decir, el ejercicio de sororidad es un horizonte ideológico que nos vincula y hace posible la agencia y la autonomía, pero no es una armonía en cuanto a intereses e incluso desde las posiciones desde las que peleamos nuestras causas, pues son lugares muy distintos. Por ello, cuando hablo de acuerpar, me refiero a una lógica muy particular sustentada en principios bíblicos y teológicos para el acompañamiento y respaldo entre las mujeres, con el fin de reflexionar sobre las distintas realidades, carencias y violencias que atraviesan. En este sentido, las distintas formas de acuerpamiento que las mujeres metodistas ponen en marcha no siempre incluye a mujeres que están de acuerdo en todos los temas. Es decir, no sucede en un ambiente de total equilibrio, pero su unión radica en su objetivo común que es el Evangelio. Considero que acuerpar a la metodista puede ser entendido desde la lógica del feminismo comunitario o decolonial, que apunta a que el acuerpamiento, como lo define Lorena Cabnal, feminista comunitaria guatemalteca, genera, cito, energías afectivas, espirituales, y rompe fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía e indignación colectiva
pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. La sanación es política y es cósmica. Son dos hilos que se abrazan para levantar los cuerpos en este tiempo. Además de las prácticas anteriormente señaladas, en las que a través de distintos performances, así como de talleres donde las mujeres expresan las desigualdades que viven, se han construido otros espacios, no solo desde la Iglesia Metodista de León, sino en distintas iglesias de otros lugares. Espacios al margen de la estructura eclesial como Mujeres Ruaj, un grupo creado por algunas mujeres metodistas de Ciudad de México. Mujeres Ruaj se une para hacer revisiones y reflexiones de la Biblia con perspectiva feminista, llevan un análisis de materiales audiovisuales e inclusive de algunas series como Poco Ortodoxa, exponen las distintas violencias, principalmente la violencia simbólica que viven a través de los discursos de algunos pastores o congregaciones, quienes siguen rechazando el sacerdocio femenino, y analizan y discuten problemáticas como el acoso sexual al interior de la iglesia, la brecha salarial que existe a pesar de que la Iglesia Metodista fue la primera iglesia en establecer tabuladores de sueldo y regímenes laborales. Ya para cerrar, en 2019 la Iglesia Metodista de México desplegó un comunicado pronunciándose contra la violencia de género y los feminicidios, y a finales también del año pasado, la Iglesia Metodista de Ciudad de México colgó en su página oficial un comunicado reconociendo la violencia que se vive al interior de la iglesia, la necesidad de trabajar en materia de género y la construcción de un protocolo contra la violencia de género. En mayor o menor medida, distintas iglesias a lo largo del país han tomado algunas acciones para prevenir y erradicar la violencia de género. Sin embargo, el trabajo, la centralidad que le brindan a esta problemática depende de cada iglesia y los pastores que estén a cargo. En el caso de León ha habido toda una serie de charlas y conferencias para tratar el tema, así como orientación sobre información del Instituto Municipal de la Mujer, a donde se les invita a las mujeres a solicitar ayuda y asesoría. Sin embargo, en los municipios más pequeños el tema se reduce a las orientaciones brindadas por los pastores y pastoras. Y es importante mencionar esto porque el acceso a la información, así como a las distintas instancias de atención, es más difícil en estos lugares. Y bueno, a pesar de estas divergencias que hay al interior de la iglesia, las sociedades misioneras femeniles se vuelven un espacio importante para el desenvolvimiento de las mujeres, a través del cual trabajan, discuten y se acuerpan en la construcción de un camino hacia la equidad muy a la metodista. Y ahí cierro. Gracias. Cristina, muchísimas gracias por esta presentación de tu parte. Simplemente recupero una de las líneas que tú planteaste. Es un buen ejemplo lo que nos has dicho de cómo se transforma la situación de las y los creyentes en una iglesia específica, la metodista. Y bueno, eso no solamente es la modificación en la concepción individual de parte de la comunidad de creyentes, sino que también hay cambios estructurales, quiero decir, producidos precisamente por esa transformación, y seguramente ya nos podrás decir algunas otras cosas. Y el público, a quienes agradecemos que estén con nosotros, seguramente tendrán preguntas para ti. Muchas gracias. Con esto vamos a cerrar tu participación. Yo quisiera decirles a los asistentes, a las asistentes, que de acuerdo con el programa de este seminario, la primera parte lo que hace es dar oportunidad a investigadoras e investigadores jóvenes que justamente como lo están viendo, tienen una serie de temáticas de estudio que han resultado muy novedosas, que justamente lo que han estado haciendo es tomar esta estafeta de las generaciones anteriores y estar renovando la actividad de investigación en religión. Así es que vamos a seguir escuchando cosas muy interesantes.